Huyendo de una acusación de fraude que no cometió, Clara Montesi se sube al último tren a Verona con la esperanza de escapar de un destino cruel. Pero el viaje se convierte en un juego peligroso cuando un hombre misterioso, Luca de Rossi, parece conocer su historia mejor de lo que ella se conoce a sí misma. Entre secretos familiares, conspiraciones y una sorprendente revelación, Clara descubre que no puede confiar en nadie, ni siquiera en sí misma. Hola, bienvenido a nuestros cuentos. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y no olvides dejar tu me gusta. Vamos a nuestra historia. La estación Termini de Roma estaba abarrotada, pero Clara se sentía sola entre la multitud. El estrépito de las maletas arrastradas por el suelo, los anuncios resonando en el sistema de sonido y el olor a café que provenía de las pequeñas cafeterías no pudieron calmar el pánico en su pecho. Cada paso que daba era medido, cada mirada a su alrededor era sospechosa. Tiró de la capucha de su abrigo para ocultar su rostro y apretó la correa de su maleta. Dentro de ella, no solo había ropa, sino el peso de una vida que necesitaba dejar atrás. El tren a Verona saldría en 3 minutos. Última llamada. Clara aceleró el paso, sintiendo que el corazón le latía en el oído. Tu foto ya debería estar circulando. El periódico de la mañana anunció que la policía la perseguía, acusándola de un fraude que no había cometido. Pero, ¿cuál es la verdad? La verdad fue enterrada con un hombre que todos creían muerto. Al llegar al andén, saltó al tren en el último momento. Las puertas se cerraron detrás de ella con un susurro metálico, sellando su destino. El tren comenzó a moverse. Clara buscó su asiento, tratando de no llamar la atención. Eligió un asiento en la penúltima fila del vagón y colocó la maleta entre sus pies. Respiró hondo por primera vez en horas. Pero luego lo sintió. Alguien la estaba observando. Miró discretamente a un lado. A unos asientos de distancia, un hombre hojeaba un libro con tapa roja. Era alto, moreno, vestía un traje bien cortado, sin corbata. Una taza de café descansaba sobre la pequeña mesa frente a él. Sin embargo, lo que hizo que a Clara se le revolviera el estómago fue algo más. No estaba leyendo. Los ojos del hombre estaban fijos en ella. Clara apartó la mirada rápidamente, tratando de disimular el escalofrío que le recorría la espalda. Tal vez era solo paranoia. Tal vez solo estaba mirando a la nada. Pero entonces, sonrió. Una sonrisa discreta, casi imperceptible. Como si dijera, sé quién eres. Clara sintió que el tren aumentaba su velocidad, que las luces del exterior se difuminaban a medida que la ciudad se quedaba atrás. La fuga había comenzado. Pero en ese momento, tuvo la clara sensación de que no era la única en ese tren que estaba huyendo de algo. El tren atravesaba la noche como una hoja silenciosa, el suave balanceo arrullaba a los pasajeros con un ritmo hipnótico. El mundo exterior era un borrón oscuro, solo unas pocas luces lejanas parpadeaban aquí y allá, recordándole a Clara que todavía estaba atrapada en la realidad. Pero algo dentro de ese vagón hizo que su corazón se acelerara más que la huida en sí. Trató de ignorar la presencia del hombre al otro lado del pasillo. Respiró hondo, desvió la mirada hacia la ventana y fingió estar absorta en la oscuridad. Pero incluso sin mirar, podía sentirlo. Siguió observando. Al cabo de unos minutos, Clara se armó de valor y le dirigió una mirada furtiva. Ya no sostenía el libro encuadernado en rojo. Ahora apoyó un brazo en el respaldo de su asiento y la miró abiertamente, como si estuvieran en una conversación silenciosa. No pareces alguien que va a Verona a dar un paseo. La voz era baja, casual, pero cada palabra parecía mesurada. Clara se puso rígida. No esperaba que él le hablara. Esbozó una discreta sonrisa y respondió. Y pareces alguien que observa demasiado a los demás. El hombre sonrió. Una sonrisa tranquila, de alguien que estaba disfrutando del juego. Solo curiosidad. No se ven muchas mujeres viajando solas en este tren. Tal vez solo quiero paz y tranquilidad. O tal vez estás huyendo de algo. La frase salió bien, como un cuchillo perforando su burbuja de seguridad. Clara sintió que sus músculos se tensaban. El aire se sentía más pesado. Él lo sabía. No podía mostrar que estaba conmocionada. Se enderezó en su asiento y cruzó los brazos, como si quisiera crear una barrera invisible entre ellos. ¿Siempre hace suposiciones sobre extraños o debería sentirme especial? El hombre se inclinó ligeramente hacia adelante. Sus ojos oscuros brillaban a la luz amarillenta del coche.
Créeme, eres especial. Silencio. Clara sintió que se le secaba la boca. Cada parte de ella gritaba que saliera de allí, que cambiara de vagón, que desapareciera. Pero huir ahora sería admitir que tenía razón. Se obligó a relajarse. No podía dejarse llevar por el miedo. ¿Y quién eres tú exactamente para decir eso? Sonrió, como si estuviera esperando la pregunta. Luca de Rossi. El nombre no significaba nada para él. Pero entonces, Luca hizo girar el libro encuadernado en rojo entre sus dedos y dijo algo que le heló la sangre. Tu padre hablaba mucho de Verona. Decía que era un lugar donde los secretos podían quedar enterrados para siempre. El mundo de Clara se detuvo. Sintió que se le cerraba la garganta. Sus dedos se aferraron al asiento, como si necesitaran algo sólido para mantenerla allí. Su padre. Su padre, que había muerto hacía 5 años. Su padre, que había sido encontrado en un apartamento de Milán, fue víctima de un aparente ataque al corazón. Su padre, que tal vez, solo tal vez, había muerto sabiendo más de lo que debería. Clara miró a Luca como si lo viera por primera vez. El tren siguió su camino, atravesando la noche. Pero ahora, Clara sabía que no era solo un tren. Era una trampa. Y ella quedó atrapada dentro de él. El tren parecía más pequeño que antes. Las palabras de Luca resonaron en la mente de Clara mientras se levantaba, fingiendo desinterés. Su padre hablaba mucho de Verona. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Cómo conoció a su padre? Necesitaba pensar. Lejos de ella. Sin decir nada, agarró su bolso y salió del auto, caminando por el estrecho pasillo. Los pasos de otros pasajeros, el crujido ocasional del tren en las vías, todo parecía ahora más ruidoso, más sofocante. El vagón-restaurante estaba a 2 de distancia. Clara pasó junto a filas de sillones vacíos y a algunas personas dispersas, todas ajenas al torbellino que se desarrollaba en su interior. Al entrar al restaurante, fue recibida por el fuerte aroma del café recalentado y el ruido de los vasos colocados en el mostrador. Había pocos clientes, un anciano leyendo algo en su celular, una camarera limpiando las mesas, y al fondo, una mesa vacía con un periódico abierto. Clara fue directamente hacia allí. Sus ojos llegaron al titular antes de que su mente hubiera procesado lo que vio. Clara Montesi, buscada por estafa millonaria. Última aparición registrada en la estación Termini de Roma. Se le revolvió el estómago. La foto estampada era antigua, pero claramente suya. El artículo detallaba la investigación sobre un esquema de malversación de fondos, que involucró documentos falsificados y millones de desaparecidos. Según el artículo, las autoridades creían que Clara había huido del país, pero ahora, alguien sabía que eso no era cierto. Alguien sabía que ella estaba en ese tren. Su respiración es superficial. ¿Había sido dejado allí el periódico a propósito? ¿Quién lo dejaría abierto, exactamente dónde lo vería? Sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. ¿Tomar una copa, señorita? La camarera apareció a su lado, sosteniendo un bloc de notas. Clara parpadeó, tratando de actuar con normalidad. Un café. Negro. La camarera asintió y se fue. Clara miró a su alrededor, tratando de parecer casual. Fue entonces cuando se dio cuenta. Un hombre de traje estaba sentado 2 mesas más adelante, parcialmente oculto en la penumbra. Él la observó. Clara se quedó paralizada. No sostenía un periódico, ni un teléfono celular. Solo una taza de té, intacta sobre la mesa. Su mirada era fría, calculadora. Luego, se inclinó ligeramente hacia adelante y susurró. Ya vienen. El aire pareció desaparecer del vagón comedor. Clara sintió que cada músculo de su cuerpo se tensaba. ¿Qué significaba eso? ¿Quiénes eran ellos? Pero antes de que pudiera reaccionar, una fuerte sacudida hizo temblar el tren. Las luces parpadearon por un momento. Y cuando Clara volvió a mirar la mesa, el hombre se había ido. El tren tembló ligeramente, como para advertir que algo estaba a punto de suceder. Clara seguía inmóvil junto a la mesa vacía, con los ojos fijos en el lugar donde había estado segundos antes el hombre del traje. ¿Cómo había desaparecido tan rápidamente? El vagón-restaurante solo tenía 2 salidas, y ninguna de ellas crujió lo suficiente como para pasar desapercibida. Ya vienen.
Su voz aún resonaba en su mente. Necesitaba salir de allí. Girándose rápidamente, agarró su bolso y caminó de regreso por el estrecho pasillo, tratando de calmar su respiración acelerada. Pensar. Plan. No te asustes. Pero todo su cuerpo gritaba que el tiempo se estaba acabando. Cuando llegó al coche donde estaba sentada antes, encontró a Luca de Rossi en el mismo lugar. No pareció sorprendido de verla. Ya sabía que ella volvería. Clara sintió que la ira crecía en su interior. Si alguien sabía lo que estaba pasando, era él. ¿Quién es Enrico Vázquez? Disparó la pregunta incluso antes de sentarse. Luca enarcó una ceja y cerró el libro encuadernado en rojo con calma, como si estuviera esperando a que ella llegara a esta conclusión por su cuenta. ¿Dónde oíste ese nombre? Clara apretó los puños. ¿Me lo vas a decir o no? El tren avanzó, ajustando la conversación a un ritmo tenso. Luca suspiró y miró por la ventana un momento antes de responder. Enrico Vázquez era la mano derecha de tu padre. La frase golpeó a Clara como un puñetazo. Su padre. Otra vez. Mi padre ha muerto. Luca volvió los ojos hacia ella. La mirada de quien sabe más de lo que debería. ¿Estás seguro? El corazón de Clara se detuvo por un segundo. ¿Qué estás diciendo? Luca se inclinó ligeramente hacia adelante, bajando la voz. Que tal vez tu padre murió con un secreto demasiado grande para ser enterrado. Y tal vez Enrico Vázquez es la única persona que puede demostrar que no eres culpable. Clara sintió un nudo en el estómago. Eso fue una locura. Su padre había muerto hacía 5 años. Vázquez. Nunca antes había oído hablar de él. Pero entonces, ¿por qué su nombre estaba en el periódico? Antes de que pudiera presionar a Luca para que le diera más respuestas, el tren tembló violentamente. Las luces parpadearon. El ruido del motor, que hasta entonces había sido constante, cesó. El tren comenzó a reducir la velocidad por sí solo. Clara se aferró al respaldo del asiento cuando el coche volvió a tirar. Afuera, solo había oscuridad. Estaban en un túnel. Sintió un escalofrío que le recorría la espalda. Esto no es normal, murmuró. Luca no respondió de inmediato. Su mirada estaba fija en el pasillo. Luego dijo, en voz baja y firme. Alguien cortó la luz. El tren se detuvo. El silencio que vino después fue ensordecedor. Y Clara supo, con aterradora certeza, que habían llegado. El silencio dentro del tren era más aterrador que cualquier sonido. Lo único que Clara podía oír era su propio corazón latiendo con fuerza en su pecho, siguiendo el eco lejano de los pasos en los vagones de al lado. El motor estaba muerto. Las luces permanecían apagadas. Y afuera, solo un abismo negro los envolvía dentro del túnel. Nadie habló. Nadie se movió. Hasta que Clara se enteró. Pasos. Blues. Preciso. Viniendo de la carreta de adelante. Se volvió hacia Luca, pero él no la miró. Sus ojos estaban fijos en la entrada de la carreta, su cuerpo tenso como el de un cazador esperando a su presa. Algo andaba mal. La sensación de ser observado era casi tangible. El aire parecía denso, cargado de una electricidad invisible. Y entonces, una sombra se movió. Clara contuvo la respiración. Alguien caminaba por el pasillo del coche, acercándose sin prisa. A medida que sus ojos se adaptaban a la oscuridad, pudo distinguir a un hombre. Alto, delgado, con los hombros ligeramente encorvados. Vestía un abrigo oscuro y un sombrero gris, inclinado hacia adelante, ocultando parte de su rostro. Pero una cosa estaba clara, él iba directo a por ella. Su instinto le gritaba que huyera, pero su cuerpo estaba congelado. El hombre se detuvo junto a su asiento. Muy cerca. Y luego, sin decir una palabra, deslizó un pequeño trozo de papel doblado en su mano. Los dedos de Clara se cerraron alrededor de la nota automáticamente. El hombre se inclinó lo suficiente para que ella escuchara su voz, baja como un susurro desgarrado por el tiempo. No confíes en él. Y antes de que Clara pudiera reaccionar, se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad. Literalmente. Ella se levantó impulsivamente, girando su cuerpo para seguirlo, pero el pasillo estaba vacío. No se había abierto ninguna puerta.
No hay sonido de pasos. Él simplemente desapareció. A Clara se le atascó el aliento en la garganta. Miró a Luca, que ahora la observaba con una mirada indescifrable. ¿Quién era? Su propia voz sonaba extraña. Luca frunció el ceño, pero no respondió. Clara bajó los ojos hacia la nota y, con dedos temblorosos, desdobló el papel arrugado. Allí estaban escritas 3 palabras, a mano, con letra irregular. No confíes en él. El tren traqueteó ligeramente. Las luces parpadearon. Y cuando finalmente regresaron, revelando los rostros tensos de los pasajeros que lo rodeaban, Clara se dio cuenta de que todo había cambiado. No sabía quién era ese hombre. Pero ahora, algo dentro de ella decía que tal vez él era la única persona en la que debía confiar. Volvieron las luces, pero el tren ya no era el mismo. Clara notó el cambio en el momento en que miró a su alrededor. Algo parecía incorrecto. No pude explicarlo de inmediato, pero había una sensación extraña, como si estuviera en un set ensamblado apresuradamente, donde los detalles no encajaban bien. Y entonces, se dio cuenta. Algunas personas habían desaparecido. La pareja de mediana edad que había estado sentada 3 filas más adelante, profundamente dormida desde que abordaron, ya no estaba allí. Sin maleta. No hay rastro. Solo 2 asientos vacíos. Clara se volvió lentamente hacia Luca, que lo observaba todo con calculada atención. ¿A dónde fueron? Su voz sonó más baja de lo que le hubiera gustado. Luca miró los asientos vacíos y luego a ella, como si quisiera evaluar hasta dónde podía llevarla. Bajaron. Clara entrecerró los ojos. El tren ni siquiera se detuvo. Luca no respondió. El miedo le recorrió la espina dorsal como un anillo helado. La carreta estaba casi demasiado silenciosa. Antes del corte de energía, había susurros, risas ahogadas, el sonido de las páginas al pasar. Ahora, nada. Mirando a su alrededor, Clara se apresuró. Había menos personas en el coche que antes. ¿A dónde se había ido todo el mundo? Clara, tienes que confiar en mí. Sintió un escalofrío cuando escuchó eso. ¿Confiar en él? Presionó sus dedos alrededor de la nota arrugada en su bolsillo, las palabras rasguñadas con la mano ardían en su mente, no confíes en él. Clara se apartó un poco en su asiento. ¿Qué está pasando aquí? Luca no pareció sorprendido por la pregunta. Por el contrario, suspiró como si lo estuviera esperando. Hay cosas que aún no entiendes. Pero tienes que escucharme. Clara frunció el ceño. ¿Por qué? ¿Por qué mi padre hablaba de Verona? ¿Por qué supiste de Vázquez? ¿O por qué la gente está desapareciendo de este tren como si nunca hubiera existido? Luca la miró fijamente durante un largo momento, luego se inclinó hacia adelante, con los ojos fijos en los de ella. Porque si sigues en este tren sin confiar en mí, también podrías desaparecer. El silencio que vino después fue pesado. Clara sintió que un nudo le apretaba el estómago. Algo en su interior decía que Luca sabía mucho más de lo que estaba contando. Pero al mismo tiempo, si él era realmente su enemigo, ¿por qué seguiría tratando de protegerla? Su mirada se posó en el asiento vacío de la pareja. ¿Se habían ido? ¿O se los habían llevado? El tren seguía atravesando la noche, cada vez más rápido, como si también estuviera huyendo de algo. Y Clara se dio cuenta de que, fuera lo que fuera, ya estaba demasiado atrapada para dar marcha atrás. El tren avanzaba rápido, pero para Clara, el tiempo parecía replegarse sobre sí mismo. Ya no sabía lo que era real. La gente desapareció. Hombres misteriosos dejaron advertencias crípticas. ¿Y Luca? Luca era cada vez más difícil de descifrar. Pero una cosa era cierta, el tren escondía secretos. Y si había algo que Clara había aprendido de su padre, era que los secretos nunca mueren realmente. Necesitaba un momento a solas. Sin decir nada, se levantó de su asiento y caminó hacia el siguiente coche. Luca la observó, pero no la detuvo. La puerta automática se deslizó con un ruido metálico, revelando un coche casi vacío. Las luces parpadeaban en el techo, proyectando sombras incómodas sobre los asientos. Aquel vagón tenía un aspecto diferente. Anterior. Como si ya no debiera estar allí. Clara pasó junto a filas de asientos desiertos, el cuero gastado de los sillones crujía bajo su toque.
Fue entonces cuando lo vio. Una maleta. Pequeño, discreto, escondido debajo de uno de los asientos. Como si alguien la hubiera dejado atrás a toda prisa. El corazón de Clara latía rápido. Se agachó, acercando la maleta. Estaba abierta, pero parcialmente cerrada con una cremallera atascada. Cuando empujó un poco, sintió algo rígido en su interior. Un libro. O mejor dicho, un diario. Clara pasó los dedos por la capa envejecida, el cuero desgastado por el tiempo. Cuando lo abrió, la primera página casi hizo que todo su cuerpo se congelara. La letra. Conocía esas letras. Era de su padre. El aire pareció faltar por un momento. Con manos temblorosas, pasó las páginas rápidamente. Algunos estaban llenos de garabatos desordenados, notas confusas, como si escribiera con prisa. Pero en medio del caos, un nombre surgió repetidamente. Alessandro Vázquez. Clara frunció el ceño. El nombre me resultaba familiar, pero no tenía sentido. Sabía de Enrico Vázquez, el hombre del que Luca había hablado antes. ¿Pero Alessandro? ¿Quién era? Pasó unas cuantas páginas más. Luego, en medio de un párrafo truncado, leyó algo que hizo desaparecer el suelo bajo sus pies. Alessandro está vivo. Clara sintió que una ola de frío le recorría la espalda. Pero Alessandro Vázquez llevaba muerto 5 años. O al menos, eso era lo que todos creían. El tren se sacudió bruscamente, haciendo que las luces volvieran a parpadear. Clara apretó el diario contra su pecho, con el corazón acelerado. Si Alessandro estuviera vivo. Así que alguien le mintió todo este tiempo. El diario todavía estaba firmemente entre los dedos de Clara cuando cayó el penique. Luca de Rossi. Ella ya lo conocía. No de aquí. No de este tren. Pero de antes. La conmoción recorrió su cuerpo como un relámpago. Su mente se trasladó a un recuerdo que había enterrado años atrás, una época en la que su padre aún vivía, cuando su hogar seguía siendo un hogar y no un mausoleo de secretos. Luca trabajaba para su padre. Ahora lo recordaba, más joven, menos enigmático. Solía presentarse en reuniones discretas en la oficina de su padre, siempre acompañando a un grupo de hombres trajeados. Clara nunca había sabido exactamente lo que hacía, pero recordaba la forma en que su padre hablaba de él. Luca es inteligente. Pero aún no ha aprendido que la inteligencia sin lealtad no vale nada. El recuerdo la hizo estremecerse. Si Luca trabajó con su padre hace años, ¿por qué nunca lo mencionó? Y peor, ¿por qué estaba aquí ahora? Clara volvió a su carreta con la cabeza dando vueltas, sintiendo el peso del diario en su bolso como un secreto prohibido. Luca estaba sentado justo donde ella lo había dejado, con las piernas cruzadas y el libro encuadernado en rojo descansando sobre su regazo. Él levantó la vista tan pronto como ella entró. Clara vaciló. Por primera vez, el miedo y la duda estaban en el mismo nivel. Ella se deslizó en el asiento, sin quitarle los ojos de encima. Luca de Rossi. Su voz sonó firme, pero había algo oscuro allí. Algo que notó de inmediato. ¿Qué pasa?, preguntó, observándola como quien analiza un tablero de ajedrez. ¿Cuánto tiempo llevabas trabajando para mi padre? El silencio que vino después lo dijo todo. Luca no respondió de inmediato. Su mirada se detuvo en ella durante un largo momento, evaluando, midiendo su reacción. Luego dio un leve suspiro y cerró el libro. Así que te acuerdas. Esa era la confirmación que Clara necesitaba. Se le apretó el pecho. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Luca apoyó los codos en las rodillas y entrelazó los dedos. Si te lo hubiera dicho, ¿habrías confiado en mí? La pregunta flotaba en el aire. Clara frunció los labios. La respuesta era obvia, no. ¿Qué quieres? Su voz sonó baja pero aguda. Luca la observó un momento más y luego se inclinó ligeramente hacia adelante. Lo mismo que tú, Clara. La verdad. No sabía si le creía. Pero ahora, ya no estaba seguro de querer saber esa verdad. El tren continuó su viaje y el destino los esperaba. Para bien o para mal. El tren aminoró la marcha. Verona estaba justo por delante. Clara sintió que el peso invisible de la decisión que estaba a punto de caer sobre ella.
Cada pista, cada encuentro misterioso, cada advertencia, todo la llevó a este momento. Trató de calmar su respiración, pero su instinto le gritaba que algo andaba muy mal. Fue entonces cuando su celular vibró. Se quedó paralizada. Nadie debería tener tu número. Con el corazón acelerado, tomó el dispositivo con dedos temblorosos y vio un número desconocido en la pantalla. Respondió. Si te bajas del tren, serás arrestado. Se le heló la sangre. La voz era masculina, fría, sin ninguna emoción. ¿Quién eres tú?, susurró Clara, recorriendo con la mirada el vagón, en busca de alguien que pudiera estar observando. No importa. Lo que importa es que si sigues en este tren, nunca más te volverán a ver. La línea estaba silenciada. Clara apretó el teléfono contra su palma sudorosa. ¿Qué demonios significaba eso? Verona estaba cada vez más cerca. El tren ya estaba disminuyendo la velocidad en las vías, y Clara pudo ver las primeras señales de la estación a través de la ventana. Sintió un peso en los ojos. Luca la observó. ¿Quién llamó?, preguntó en voz baja, cauteloso. Clara vaciló. ¿Confiar en él o no? Antes de que pudiera responder, una sombra apareció a su lado. Tienes que salir de aquí ahora. Giró la cara bruscamente. El hombre del sombrero gris estaba allí. Como antes, simplemente apareció, como si la oscuridad del vagón lo hubiera vomitado en la realidad. Pero esta vez, tenía algo en sus manos. Clara miró los objetos que deslizaba sobre la mesa entre ellos. Un pasaporte. Y un billete de avión a París. Contuvo la respiración. ¿Si voy a París, estoy a salvo?, preguntó en voz baja. El hombre del sombrero gris no respondió de inmediato. Se limitó a mirar a Luca. El silencio entre ellos lo decía todo. Clara sostenía su pasaporte entre las manos. Tenía que tomar una decisión. Si bajaba, podría ser arrestada. Si se quedaba, desaparecería. ¿Y si fuera a París? Sería la única oportunidad de descubrir la verdad por su cuenta. El tren dio una última sacudida al acercarse al andén. La puerta se abriría en menos de un minuto. Clara miró a Luca. Miró al hombre del sombrero gris. Y sabía que solo había una manera de averiguar quién estaba realmente a su lado. Tenía que elegir. Ahora. El reloj marcaba 1 minuto para la llegada a Verona. 1 minuto para decidir tu destino. El billete a París todavía estaba en sus manos, con el pasaporte falso apretado contra su palma sudorosa. El hombre del sombrero gris esperó, en silencio, como si ya supiera cuál sería su elección. Luca, en cambio, no disimuló su tensión. No vayas con él. Su voz era firme, pero había algo más allí. ¿Desesperación? ¿Enojo? ¿Miedo? Clara sintió que el corazón le latía con fuerza en el pecho. Su mente se arremolinó en una tormenta de dudas. ¿Por qué debería confiar en ti?, preguntó. Luca respiró hondo. Porque estoy intentando salvarte la vida, Clara. El tren soltó un largo silbido, anunciando la inminente llegada. La estación de Verona apareció por la ventana. Los pasajeros comenzaron a moverse en los vagones, recogiendo bolsas, preparándose para desembarcar. Pero allí, en ese momento, solo estaban ellos 3. Y la verdad está a punto de ser revelada. Luca miró directamente a los ojos de Clara. Y entonces, finalmente, lo contó todo. Tu padre nunca murió. El aire le fue arrancado de los pulmones. ¿Qué? Luca continuó. Tuvo que desaparecer. Era la única manera de mantenerte a salvo. Pero él sabía que un día descubrirías la verdad y ellos vendrían a por ti. Por eso estoy aquí. Sus palabras parecían imposibles. ¿Tu padre, vivo? ¿Cómo fue esto posible? Pero... Entonces, ¿por qué me acusaron de fraude? ¿Por qué me persiguen? Luca entrecerró los ojos. Porque alguien quiere enterrarlo para siempre. Y tú eres la última pieza que puede revelarlo todo. Clara sintió que la cabeza le daba vueltas. La conspiración era mucho más grande de lo que imaginaba. Ahora todo cobraba sentido, el diario, los nombres, las desapariciones. Fue entonces cuando el hombre del sombrero gris dio un paso adelante.
Está mintiendo. Su voz era fría, cortante. Si te bajas de este tren, nunca tendrás la oportunidad de empezar de nuevo. En París, desapareces. Eres libre. Gratis. Pero, ¿libre de qué? El tren se detuvo. La puerta se abrió. Y entonces, el disparo resonó en el vagón. La estampida fue ensordecedora, como un trueno que explota a pocos metros de distancia. Clara se echó instintivamente a un lado, sintiendo el impacto del cuerpo de Luca contra el suyo. Hubo gritos. Pánico. Pasajeros corriendo. Parpadeó, aturdida, buscando la fuente del disparo. Y entonces, vio al hombre del sombrero gris tirado en el suelo, con un agujero sangriento en el pecho. Luca sostenía una pistola con firmeza. El barril seguía humeando. Clara se quedó quieta. Él estaba tratando de ayudarme, murmuró, con voz débil. Luca bajó su arma lentamente. No. Él te estaba delatando. El tren estaba detenido en la estación. Clara miró el billete de avión que estaba en el suelo. Miró el cuerpo sin vida del hombre del sombrero gris. Miró a Luca. Y se dio cuenta, en ese momento, de que no había más remedio. Solo había un camino hacia la verdad. Y llegaría hasta el final. Sin mirar atrás, Clara cogió la maleta y se bajó del tren. El juego había terminado. Ahora era el momento de enfrentarse a la verdad. De frente. ¿Te gustó la historia? Comparte en los comentarios abajo y si te gustó, deja tu like y suscríbete al canal para ver las próximas historias. Y aquí está la sugerencia de 2 videos que creo que te van a gustar.